Estimados estudiantes, un saludo cordial, bienvenidos a la semana número 1 correspondiente a la asignatura de producción multimedia. Soy Wilmer Rivera y para mí, como siempre, es un placer enorme poder compartir estos espacios de aprendizaje y enseñanza con ustedes. Para esta primera semana nos compete abordar el tema de las etapas de producción multimedia desde un enfoque más bien narrativo de relato. Comparto por acá una imagen icónica para nuestro país, para El Salvador. Si queremos hablar, antes de hablar de producción multimedia, es necesario hablar de lo referente a lo multimedia y, por supuesto, a lo narrativo. Y para eso hay que decir que, término como tal, la etimología de multimedia cita a el significado de múltiples medios. Y ahora la palabra que es tan común para nuestros días, para nuestro entorno, está asociado más a las tecnologías de la información, en el que hace referencia a que existen múltiples intermediarios entre fuentes y destinos de información. Es decir, que con la multimedia se utilizan diversos o diferentes medios para almacenar, transmitir, mostrar o percibir la información. Entonces, multimedia es, dicho de forma simple, cualquier mezcla de texto, sonidos, imágenes o gráficos estáticos o en movimiento. Capitamos multimedia es entonces cualquier tipo de mix relacionado a textos, sonidos, imágenes, gráficos, ya sea estáticos o en movimiento. Antes de hablar de producción multimedia, insisto, hay que hablar un poco a lo concerniente a lo multimedia, que es, que existe, y desde luego hay que hablar de algo básico para la comunicación, y es el relato, el contar historias. El contar historias, en ese sentido, es un papel protagónico que actualmente han tomado los dispositivos móviles y en la actual, nuestra generación, la generación multipantalla. Ahora esta generación, lo multipantalla, nos permite, nos da nuevas posibilidades de crear y distribuir contenidos, abriendo espacios de participación a las audiencias y conduciendo a un cambio entre relación de audiencia con contenido. Vean ustedes ahora actualmente, con este auge de los 2000 en adelante, con la generación multipantalla, ahora este entorno, este universo multipantalla eh, posibilita esa necesidad de poder contar historias a través de las pantallas. Y ahora dice este autor que las historias no se pueden contar de la misma manera para las nuevas pantallas. Insisto, para hablar de producción multimedia, hablemos de multimedia, de múltiples medios, pero también hablemos de lo importante que es contar historias. ¿Por qué? Porque sin historia no sirve de nada tener los mejores equipos de producción si no tenemos lo básico, un buen relato o una buena historia. Y para no olvidar, vean acá, antes nuestros antecesores, las generaciones de siglos pasados, las generaciones milenarias, también contaban historias, a diferencia que ellos utilizaban sus medios de ese momento y antes nuestros antepasados narraban, contaban historias en piedra. Acá, estos son unos dibujos de las cuevas de Altamira. Vean ustedes cómo acá hay bisontes y algunos animales. Es como las generaciones pasadas utilizaban su formato para contar historias, pero actualmente nuestros formatos, nuestros soportes son las pantallas. Y ahora narramos y contamos historias, por supuesto, multimedias a través de las pantallas. Para Scolari, el contar historias es antiguo, viene de siglos atrás. Pero ahora dice Scolari que tenemos un componente esencial que nos facilita la expansión de las historias. Porque él dice que los humanos siempre hemos contado historias. Hemos utilizado diferentes formatos, a diferencia que hoy tenemos el soporte multipantalla para hacerlo. Y es que las historias las hemos contado durante milenios de forma oral, después a través de imágenes en paredes, como les mencionaba la cueva de Altamira, y más adelante
Vámonos allá a Johannes Gutenberg con la invención de la imprenta, luego aparece la escritura y ahora vean ustedes qué poderoso este texto. Ahora narramos en pantallas. Pasamos de lo oral, narrar en piedra, posteriormente la escritura y actualmente, estimados, contamos historias a través de las pantallas. Unas pequeñas imágenes que podemos mostrar de cómo contamos historias en nuestro país. Hagamos una clase nacional y estas imágenes, yo creo que podríamos solo verlas y perfectamente entendemos de qué historias. Acá un generador de contenido en el país muy famoso, con muchísimos alcances en YouTube, un tipo, me parece a mí que ha aprendido a contar historias y las cuenta muy bien. Historias que todos conocemos, pero él, con un toque especial, a su manera, a su estilo, ha logrado trascender fronteras. Un noticiero que también cuenta historias, es decir, narra noticias, pero estas noticias también cuentan una historia. Un noticiero con mucho alcance, con mucho auge acá en nuestro país. Y por supuesto la figura que les decía al inicio, una figura icónica, salvadoreña, no es necesario hablar de él. Mágico González es uno de los pocos salvadoreños mundiales. Y acá tenemos una figura muy icónica, muy representativa también, de nuestro presidente de la República, una imagen que se hizo muy viral, muy famosa hace algún tiempo, y eh, también esa imagen cuenta una historia, está contando un suceso que podríamos hablar toda la noche si quisiéramos, pero el punto acá es que también acá en el país tenemos muy buenos relatores, sabemos contar historias. Vamos avanzando rápido con el texto que nos compete esta semana. Las disciplinas que intervienen en los procesos de creación multimedia están disciplinas informáticas, lo audiovisual y las telecomunicaciones. Esto posibilita lo relacionado a la multimedia. Como decíamos al inicio, cuando convergen textos, las imágenes, figuras, las estáticas y el movimiento, los signos, todo esto posibilita la creación de los procesos multimedia. Y acá una propuesta de unas fases de las producciones multimedias que va desde el diseño, la producción y posteriormente la difusión. Y ya para finalizar, otros ejemplos de símbolos, de signos, de simbologías que perfectamente también están contando una historia. Sin mencionar nada, con estas tres imágenes perfectamente nosotros podemos saber de qué historia se trata y podríamos contar o relatar una historia diferente a esto. Solamente a manera de ejemplo, no estamos hablando de temas políticos, pero me parece que estas tres marcas están bien construidas a nivel relativo, a nivel de historia, a nivel de relato, a nivel de construcción narrativa está bien hecho, muy bien hecho. Eso es todo, mis estimados, para esta semana. Queríamos hacer una pequeña mirada acerca de las etapas de producción multimedia, pero también desmenuzar el término multimedia, que es, desde cuándo viene, y un poco de lo narrativo. Hay que, antes de pensar en producción multimedia o hacer producción multimedia, hay que recordar lo más importante, una buena historia. La construcción narrativa, tener una buena historia antes de pensar en la producción multimedia. Estimados, hasta acá llega la clase. Cualquier consulta o duda, por favor, la hacen, este espacio virtual y todos los contenidos que están alojados también en el aula de la universidad. Bendiciones y quedamos en comunicación.